En esta mañana quiero invitarle a que me acompañe ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6 y al versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6 al versículo 18. Continuamos en esta mañana con la serie expositiva de este Evangelio. Si algún hermano, alguna hermana a su lado no trae una Biblia, puede compartirle de la que usted tiene. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 18. Sígame con su mirada ahí en lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada para la gracia y la verdad, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tras haber establecido, hermanos, en los versículos anteriores, la deidad de Jesucristo, que Dios es el Padre, que Jesús es ese mismo Dios, hermanos, ahora la palabra de Dios nos lleva a tomar una decisión. Nos conduce, hermano, hermana, a tomar una decisión muy personal. Y esta decisión, solamente en esta decisión existen dos alternativas: creer o no creer en Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, el Verbo encarnado y el único medio para salvación eterna. A lo largo de los evangelios encontramos muchas maneras en que diferentes personas veían a Jesús. En Juan capítulo 7, versículo 12, unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. En Mateo capítulo 21, versículo 11, dice la Escritura: y la gente decía, este es Jesús el profeta. Mateo capítulo 16, versículo 14 dice: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, algunos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y en Juan capítulo 10, versículos 20 y 21, dice: muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Pero a pesar, hermano, hermana, de las diferentes opiniones que la gente registra, que la palabra de Dios registra, que la gente tenía acerca de Jesús, hermanos, las Escrituras nos dan el testimonio y nos revelan en verdad quién es Jesús. Nos dan la evidencia y nos dice, hermano, hermana, el propósito por el cual ha venido el Señor Jesucristo. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Jesús es el Verbo encarnado. Él es el único medio para ser salvo. Y en ese contexto, la palabra de Dios nos habla de un gran ministerio de una persona llamada Juan el Bautista, un testigo fiel y el precursor
del Mesías. Acompáñenme una vez más ahí en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El Juan del cual aquí las escrituras nos hablan no es el apóstol Juan, no es el autor de este evangelio. Este Juan es conocido como Juan el Bautista. Y ciertamente, como dice la escritura, fue un hombre enviado por Dios. Se le llama correctamente el Bautista porque Dios le había encomendado a él el gran ministerio de bautizar a todas aquellas personas que se habían arrepentido, y él era el precursor, el que iba a preparar el camino del Mesías. La Biblia nos dice que esta persona, Juan el Bautista, fue hijo de un sacerdote llamado Zacarías y de Elizabeth. Dice la escritura que ambos eran llenos del Espíritu Santo, que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y a pesar de que Elizabeth, su mamá, fue estéril y de que ambos ya eran de edad avanzada, Dios permitió en su vida el nacimiento de este gran hombre, de Juan el Bautista. Dios permitió que por medio de ellos naciera él, el precursor del Mesías, aquel que iría por delante preparando el camino para la llegada del Mesías, para la llegada de Jesús. Isaías nos profetiza acerca de él. Si me acompaña a Isaías capítulo 40, versículo 3, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice la palabra de Dios: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si me acompaña a Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No solamente el profeta Isaías habló, profetizó del nacimiento y el ministerio de Juan el Bautista, sino que Malaquías, el profeta Malaquías, también nos habla y profetiza la llegada de este gran siervo de Dios. Si me acompaña ahí a Malaquías, el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y versículo 6, fíjese cómo termina el Antiguo Testamento, cómo concluye hablando este profeta. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver al corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 11, versículos 12 al 14, Mateo capítulo 11, versículos 12 al 14, dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga para oír. Desde el versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahí mismo en Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13, dice la palabra de Dios: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hermanos, el glorioso ministerio de Juan el Bautista es muy importante, porque encontramos que después del libro de Malaquías, el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento, existen aproximadamente 400 años conocidos como los años de silencio, donde Dios no habló a su pueblo por ningún profeta. Por medio de ningún profeta, Dios no habló a su pueblo. Pero cuando nace Juan el Bautista, cuando viene el ministerio de este gran hombre de Dios, Dios empieza a hablar a su pueblo una vez más. Y Él es aquel que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías, para la llegada de Jesús, el Salvador, del cual se profetizó a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El rey que tanto esperaba el pueblo, el rey que vendría a dar libertad a su pueblo. Venía el único medio para salvación. Y Juan el Bautista profetizaba y preparaba el camino para la llegada de Jesús. Pero a pesar de su gran testimonio y a pesar de que él tenía gran autoridad para hablar de parte de Dios, dice la Escritura que él no era el Cristo, sino que solamente daba testimonio, dice el Juan, de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista, hermanos, estaba preparando el camino para la llegada del Rey. Si me acompaña a Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice la Escritura, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista no era el Cristo, sino él solamente estaba preparando el camino y daba testimonio de aquel que habría de llegar. Si usted ha viajado, hermano, hermana, a Morelia, usted sabrá que de aquí a Morelia hay una parte donde hay muchas curvas. Y una ocasión que tuvimos la necesidad de ir a Morelia, íbamos en la carretera y en ese tramo donde hay muchas curvas, estaba una vaca parada en el sentido contrario a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace una persona que va manejando cuando quiere advertir a otra persona que hay peligro o que disminuya la velocidad? Enciende las luces altas para prevenir ese peligro que está adelante. Hermanos, el ministerio de Juan el Bautista fue algo similar. Él no era el Cristo, pero Dios le había encomendado a él para que preparara el camino para el Mesías, para que dijera al pueblo, aquí viene el Rey. Y si leemos ahí en Juan capítulo 1, versículos 29 y 30, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero hermanos, a pesar de estas palabras de Juan el Bautista, a pesar, hermanos, de ese gran testimonio que Juan el Bautista dio referente al Mesías, lo más triste es que el pueblo le rechazó. Y lo más triste es que hoy en día hay muchas personas que siguen rechazando el mensaje de Jesucristo, que no quieren creer en Jesús para salvación, que no quieren recibir a Jesús como el único dueño y Señor de sus vidas. Esto es lo que pasó con el pueblo. El Verbo se hizo carne, Dios se encarnó y habitó entre nosotros.
Pero vemos ahí en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy, el enemigo se ha encargado de cegar al ser humano, de darse una ceguedad espiritual al ser humano. Si leemos en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, entendamos esto. Jesús es la luz del mundo. Él es el único camino al Padre. No hay otro camino para ser salvos. Pero muchos que aún conocen esa gran verdad, muchos que aún teniendo algún familiar que conoce y les ha hablado de esta verdad, muchos que han recibido algún folleto o que han escuchado algún mensaje de Dios hablando de esta verdad, ciertamente dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Usted puede preguntarle a miles de personas que si conocen de Dios, que si son hijos de Dios, y la respuesta va a ser positiva. Pero la Escritura nos declara que hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Que existe una gran diferencia entre ser creación de Dios y ser un hijo de Dios. La Escritura, hermanos, a lo largo de los dos testamentos nos revela que el mundo, muchos han rechazado a Jesús como su único Señor y Dios para sus vidas. Y han optado por adorar y poner en primer lugar a dioses creados por el ser humano, a ellos mismos y a imágenes talladas por humanos. Si vemos allá en Salmos, capítulo Salmos 115, el Salmo 115, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios acerca de dioses que el ser humano ha creado. Dice: tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con sus gargantas. Creer en cualquier otra cosa, poner nuestra confianza en cualquier otra persona aparte de Jesucristo para salvación, es en contra de la voluntad de Dios. Porque la Escritura nos declara en Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, no cometamos el error de creer en una persona, en alguna cosa aparte de Jesucristo para salvación. La Escritura declara: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. La peor decisión que una persona puede tomar en su vida es rechazar a Jesús como el único Salvador de sus vidas. Pero Dios nos ha amado tanto que ciertamente el Evangelio nos dice que Él se encarnó. Y Dios nos ha mostrado tanto su amor, hermano, hermana, que la Biblia nos declara que hay una oportunidad, hay una buena noticia para el ser humano, diciendo: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin hacer excepción, Dios ha mostrado su amor eterno a la humanidad. Hermano, usted y a mí, personas inmerecedoras del amor de Dios, personas que le hemos rechazado y que le hemos dado la espalda, a nosotros
Dios nos ha mostrado su gran amor. Y Él quiere que creamos en Cristo Jesús. Él quiere que le recibamos como el único Señor y Salvador para nuestras vidas. Y dice la Escritura que creyendo, Él nos da la potestad, nos da el derecho, nos da el gran privilegio de ser sus hijos. Si me acompaña a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, Dios en su palabra solo nos da dos opciones en este día. Dios a lo largo de su palabra solamente da dos opciones al ser humano. Y el día de hoy usted y yo tenemos esta gran oportunidad de tomar una decisión. Creer en Jesús para salvación o no creer en Jesús para condenación. ¿Será Dios injusto? De ninguna manera. Él nos da el día de hoy esta gloriosa oportunidad de creer en Jesús para ser salvos. Dice la Escritura que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Regresemos a Juan capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice la Escritura, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué podemos entender en esta mañana por esta palabra tan gloriosa? Gracia. Jesucristo es la expresión total y manifiesta de la gracia de Dios. Ser buenas personas no nos dan salvación. Seguir cierta tradición o cultura no nos da salvación. No somos salvos por emociones. Solamente Cristo Jesús es el medio para ser salvos. Solo por medio de Jesús es que el ser humano puede obtener perdón de sus pecados y salvación. Es solamente por medio de ese regalo inmerecido que Jesús otorga a todo aquel que cree. Eso es gracia. Gracia es un regalo inmerecido dado a una persona inmerecida. Es el verdadero significado de amor. Y Jesús es eso, gracia. Mire, acompáñeme a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la Escritura, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que se predijo a través de la profecía, de la ley, del Antiguo Testamento, los prototipos de Jesús, todo esto se hizo sustancia en la persona de Cristo. ¿Cuántas grandes personas de la Biblia
quisieron ser testigos de la venida del Mesías. Cuántas grandes personas que la Biblia nos registra, cuántos grandes hombres de Dios que la Biblia registra, quisieron ser testigos de la llegada del Mesías. Y hermano, el día de hoy, usted y yo podemos ser testigos y podemos ver lo que Jesús nos dice, lo que Dios ha hablado por medio de el Hijo, y conocer esa abundante gracia de Dios. Cuánto amor nos ha mostrado el Padre, que dice la Escritura, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún lo peor, Dios dio a su Hijo unigénito para morir por usted y para mí. Solo podemos imaginarnos. Si usted ha leído el libro de Génesis, solo podemos imaginarnos todos los pensamientos y los sentimientos encontrados que pudieron pasar por la mente y el corazón de Abraham cuando Dios le pidió sacrificar al hijo de la promesa que tanto amaba. Creo yo que fue una decisión muy difícil el obedecer a Dios en esto, pero él fue obediente. Y Dios proveyó, hermanos, de su gracia. Y le mostró a Abraham de su gracia. Dios proveyó de un carnero para tomar el lugar de su hijo. El lugar de este sacrificio que él debía hacer, porque diera un mandato de Dios. Y hermano, hermana, qué glorioso saber que ahora Dios nos ha mostrado a nosotros su gracia por medio de Cristo Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio aceptado por Dios para nuestra justificación. Hermanos, es Cristo la verdad. Él es la vida. Él es, hermanos, el Hijo de Dios. Él es, como dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, hermana, todo esto nos conduce al día de hoy tomar una decisión. Todo esto nos lleva al día de hoy a tomar una decisión. Y no nos quedaría otra decisión más lógica, no nos quedaría otra opción más lógica que creer en Jesús. Creer que Él es el único medio para salvación eterna. Creer que Él en verdad es el Verbo encarnado. Creer que Él es la luz verdadera, gracia y verdad. Yo le quiero invitar en esta mañana a que abra su corazón a Cristo Jesús. No desperdicie un día más de su vida. Él es el camino al Padre. Él es la verdad, Él es la vida. No desperdicie un día más. No malaproveche un segundo más que Dios le da de vida. Crea en Jesucristo para salvación. Crea en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Crea que Él le ha amado tanto que lo dio todo por usted, para que usted abra su corazón, le reciba como el único Señor y Salvador de su vida y crea que Él es el Hijo de Dios. Póngase de pie, hermano, hermana, por favor, y oremos. Padre, en esta mañana quiero darte una vez más gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día Cristo Jesús vino a este mundo y murió, Padre, por los pecados de la humanidad. Gracias, Señor, porque tú has dado todo para el ser humano, para que el día de hoy podamos creer y reconocer a Jesús como el único Señor y suficiente Salvador para nuestras almas. Padre, trae convicción a los corazones. Trae convicción, Padre Celestial, de pecado, de justicia, de juicio.
Que sea tu palabra, Señor, hablando y redarguyendo nuestros corazones. Padre, oramos a ti. Oramos, Señor, pidiendo, Padre Celestial, que tú nos sigas guardando. Que tú sigas, Padre Celestial, proveyendo. Y Señor, que como creyentes podamos cada día atesorar esta gran verdad, que el Verbo se hizo carne, que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y vivir en acción de gracias por esto. Te glorificamos, te honramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.